Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Pero eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo y hallare como ellos, he aquí a las generaciones de sus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamientos los harás caer, como ha sido asolado de repente. Perecieron, se consumieron de terror, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, la lectura. Cierre sus ojos. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar de la insatisfacción de los creyentes. La insatisfacción de los creyentes. Parecería que aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia estaríamos satisfechos, estaríamos realizados. Parecería que ya no estaríamos en una actitud de inseguridad y de insatisfacción. Pues el que
tiene a Dios, dice la misma palabra, lo tiene todo. Sin embargo, sucede que las insatisfacciones siempre van a aparecer, hermanos, de Dios. Y eso es lo que sucede, pues a él le viene la duda, le viene la envidia, porque él no concibe que él llevando a cabo una vida de temor hacia Dios, una vida de entrega, dice verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice él en el verso 13. He lavado mis manos en la inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, la generación de sus hijos engañaría. Cuando pensé para ver esto, fue duro trabajo para mí. Está diciendo que esto no lo podía él como concebir dentro de su corazón, porque el conflicto acá del salmista es exactamente ese, hermanos, ¿verdad? El que vamos a siempre a tener que enfrentar todos los creyentes, en el sentido de que creemos que por ser creyentes nosotros vamos a ser librados de todas aquellas angustias que están inmersas dentro de este mundo. Muchas veces pensamos que a nosotros ya no nos va a pasar nada y que cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, que en este caso sería el del salmista, es acá donde nos perdemos y empezamos nosotros a hacer comparaciones y empezamos a decir, bueno, ¿cómo es eso si nosotros somos de Dios? Nosotros somos su pueblo, nosotros nos consagramos, nosotros vivimos para Él, vivimos para Dios. ¿Y cómo puede ser que nos esté aconteciendo situaciones dolorosas cuando Dios es nuestro buen pastor? Es un hecho, hermanos, que siempre, aun cuando nosotros seamos ese pueblo de Dios, ese pueblo escogido, ese pueblo por quien Dios dio a su Hijo amado, no vamos a poder librarnos de todas las circunstancias de esta vida. No vamos a poder evadirlas por el hecho de que estamos en este mundo. Pero una cosa debemos siempre de saber, que la Biblia nos da siempre a nosotros la esperanza. Porque, por ejemplo, este salmista dice que él estaba tan afectado, pero cuando él dice, cuando entró él al templo, dice que entonces se le abrieron los ojos. Cuando dice que al entrar al santuario, él pudo como reaccionar en el sentido de que, bueno, que el justo llevaría situaciones, pero que al final Dios haría justicia. Al final Dios cumpliría su promesa. Al final está diciendo Dios, lo tomaría para llevarlo a su santuario. Sin embargo, cuando
cuando vemos, hermanos, estas situaciones, ¿verdad? De inseguridad, de insatisfacción, siempre es necesario afincarnos en la fe. Es necesario afincarnos en la esperanza. Es necesario saber que aunque nosotros tengamos que pasar situaciones en esta vida, unos más peor que otros, no olvidemos que nuestro Dios no es un Dios que promete algo y que no lo cumplirá. Nosotros debemos de saber que ese Dios a quien nos debemos, aun cuando pareciera que estamos, hermanos, pasando los valles estrechos, difíciles, angustiosos, aunque pareciera que no vamos a tener una respuesta del Señor, vamos a tener esa respuesta porque somos su pueblo. Vamos a salir adelante porque el que prometió no es hombre, dice la palabra, para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces decíamos que la insatisfacción en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, es mucha. Insatisfechos por que no logramos tales o cuales objetivos, insatisfechos porque a otros les va bien y a nosotros nos va mal. Nosotros debemos de saber que el hecho de que ya estamos en Dios ya no fue bien, hermanos. Nosotros debemos de saber que el hecho de que el Señor tuvo a bien alcanzarlos con su gracia, ya, de hecho, ya nosotros somos más que vencedores en Dios. Ya nosotros ya no somos prácticamente de lo común de esta tierra. Nosotros ya somos un pueblo especial. Nosotros somos un pueblo privilegiado. Tendremos que pasar dificultades. Tendremos que pasar valles. Tendremos que pasar angustias. Porque si vemos nosotros en la palabra, vamos a encontrar las angustias que tuvieron que pasar los profetas, las angustias que tuvieron que pasar los hombres de Dios en el pasado y contemporáneamente han venido pasando los hombres de Dios. Por ejemplo, el caso de Job, por decir algo. El caso de Job tenía suficiente motivo, Job, para sentirse, hermanos, insatisfecho, para sentirse de una manera no bien con Dios. Pero ahí vemos que en el caso de Job, Job se mantuvo ahí, se mantuvo en la fe, se mantuvo en la esperanza. Y vemos que con el tiempo, usted ve qué fue lo que sucedió. La Biblia no dice con respecto a cuánto tiempo fue la odisea de Job. No dice la Biblia, pero sin duda fue un tiempo probablemente largo, hermanos. Pero lo importante es que este hombre se mantuvo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de las circunstancias que podemos estar pasando. Lo que podemos hacer siempre es mantenernos en la fe. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en esa confianza que el que prometió, como decíamos, no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando vienen los problemas, por lo general, lo que sucede es que la mayoría desertan. Cuando vienen los problemas, la mayoría de los
creyentes muchas veces, como dice, se tira la toalla porque dice, bueno, ¿cómo es esto? Yo no entiendo. A otros les va bien y a mí me va mal. Yo no entiendo. Si yo oro, si yo ayuno, eso no lo podemos asociar, hermanos, con las cosas que han de venir a la vida del creyente. Entonces, cuando siempre van a haber actitudes o situaciones que nos van a querer mover. Por ejemplo, este salmista lo están moviendo, lo están moviendo las opulencias de los grandes. Este salmista se está quejando porque cómo es esto que a estos les va bien y a él le va mal. Este salmista está insatisfecho porque, bueno, dice, ¿cómo es eso? Y eso realmente es un asunto que de no haber entrado él al santuario, hasta entonces dice la palabra que él se dio cuenta, dice, de la realidad de las cosas. ¿Qué significa eso? Hasta que entró en sí. Nosotros podemos estar en una situación, hermanos, muy fuerte, muy deprimida, muy angustiosa, pero debemos de saber que nuestro Dios es el mismo Dios de todos los tiempos. Es el Dios de ayer, de hoy y el Dios de mañana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros es mantenernos en la fe. Lo que tenemos que hacer nosotros es mantenernos en la fe en medio de los problemas. Los profetas, por ejemplo, en el caso de Job decía, ¿qué es lo que usted ve en el caso de Job? Es una situación terriblemente dolorosa. Tras de un problema viene otro, viene otro, viene otro. Pero él decía, en él esperaré. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros es lo mismo. Nosotros debemos siempre de esperar en él, en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Usted se recuerda, por ejemplo, en este caso de Job, cuando él dice, yo esperaré en él, yo voy a esperar en él. O sea, se mantuvo sólido en la fe. ¿Y qué sucede? Allá al final del libro de Job, vino Dios y lo intervino. Vino Dios y empezó a hablar con él. Y luego de hablar con él, le restituyó, hermanos, triplicado todas las riquezas que había tenido, todo lo que el diablo le había quitado. Pero qué bueno que lo que podemos aprender con lo que es el caso de Job es el mantenernos en medio de la tormenta, porque siempre vamos a tener el auxilio de Dios, porque siempre vamos a tener, hermanos, el respaldo de Dios en el momento de la apretura. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban angustiados por los vientos contrarios que echaban la barca a otro rumbo, hermanos, dice que
Fue a la cuarta vigilia que llegó el Señor caminando en las aguas. Ahí podemos ver nosotros que siempre, hermanos, Dios en su misericordia, Dios para con su pueblo. Es que lo importante de esto es que nosotros comprendamos que cuando ya tenemos, hermanos, el favor de Dios para con nosotros, ya nosotros estamos completos. Ya nosotros estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, cuando ya estamos adentro, no importa que vengan las circunstancias, no importa que vengan las cosas negativas a la vida nuestra, nosotros debemos de reposar, nosotros debemos de confiar, nosotros debemos de saber que, como dice la misma palabra, aunque tu madre te dejare con todo yeso, yo te recogeré. Es decir, imagínense el caso de una madre que es bastante conocido, el amor de una madre para con sus hijos o para su hijo. Pero dice el Señor, aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo yo te recogeré. Pero eso es lo que el resultado de estar adentro. Cuando estamos adentro, nosotros debemos de reposar en Dios. Nosotros debemos de saber que aunque sea tarde, Él va a llegar. ¿Qué fue lo que sucedió con Job? Pasó el tiempo y cuando Job ya había concluido todo y había quedado totalmente, hermanos, sin nada, apareció el Señor y lo bendijo. ¿Cuántos damos un amén? Y lo bendijo. Aquellos discípulos, decíamos, cuando ellos ya no podían resolver el problema de los vientos recios que aventaban la barca hacia otro rumbo, apareció el Señor. Siempre va a aparecer el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Siempre vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre va a aparecer el Señor. Siempre va a aparecer. Y le digo, hijitos, tremendo, yo soy. Y ahí nosotros vemos que se apaciguó el viento, que las olas se apaciguaron. Pero ¿qué es lo que podemos aprender ahí? Lo que podemos aprender ahí es que siempre, hermanos, vamos a tener nosotros como creyentes muchas veces insatisfechos, creyentes quejosos, creyentes que estamos inseguros, creyentes que decimos, ¿cómo es esto? Yo no entiendo, dice este salmista acá, ¿cómo es que los impíos prosperan y a mí me va mal? ¿Cómo es? Yo no entiendo eso. No tratemos de razonar los asuntos para con Dios. Nosotros lo que debemos de hacer es mantenernos en la fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No debemos de tratar la manera de razonar, porque siempre llegará el Señor. Siempre
si no llega el Señor, nos hará reaccionar el Señor. Por ejemplo, este salmista, cuando él está en esa situación que no le hallaba sentido, no entendía las cosas, ¿verdad? Cuando dice, él entró al santuario, cuando él entró al santuario, él dice, reaccionó. Él reaccionó, dice, y ahí se dio cuenta, de la grandeza de Dios, de lo que él tenía para con Dios. Es que de veras, hermanos, nosotros lo tenemos todo con él. A nosotros no nos falta nada. Aun cuando, si el Señor no apareciera en el momento de la calamidad y nos tocara morir en aquella situación, que es lo que Pablo dice a los corintios, sorbida es la muerte en victoria. Amén. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué? Es decir, aun cuando nos tocara partir de esta tierra, que no tengamos la respuesta del Señor, para nosotros todo es ganancia. Damos un amén. Usted se recuerda cuando la historia que nos cuenta de Lázaro, la Biblia dice que Lázaro vivía a la puerta del rico, y él vivía comiendo de las migajas que caían, le sobraban al rico. Pero dice la Biblia que murió Lázaro. Mire la ventaja que nosotros tenemos, hermanos, en comparación de los hombres comunes. Mire la ventaja que tenemos. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Bueno, Lázaro, de acuerdo a ese relato, era un creyente con dificultades, con hambre, con penurias, a tal grado que, de acuerdo al relato, dice que para sobrevivir tenía que vivir de las migajas del rico. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Perdió Lázaro? No, ganó. Porque luego, por eso es que nosotros tenemos que tener una mentalidad, no una mentalidad terrícola. Nosotros tenemos que tener una mentalidad, hermanos, celestial. Nosotros debemos de ver no tanto con estos ojos, debemos de ver con los ojos espirituales. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros debemos de ver con nuestros ojos espirituales, debemos de ver las calles de oro, debemos de ver, hermanos, el paraíso de Dios, pero con los ojos espirituales. Entonces, cuando veamos las cosas celestiales con los ojos espirituales, no vamos a ser creyentes insatisfechos. No vamos a ser creyentes envidiosos porque otros tienen. Es cierto, hermanos. La gente, usted ve que los hombres en el campo común, los hombres se llenan de jactancia, las riquezas. Pero ¿cuál es el fin de aquel que tiene todo lo que quiera tener, pero que le falta a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que aquí viene concluyendo el salmista. Dice, pero me di cuenta, dice, que a todos estos que les va bien, que no les falta nada, que rebosan de gordos, que están muy satisfechos y que hasta no les falta nada, pero que al final van a tener que enfrentar al Dios de la justicia. O sea que
ningún hombre de los que en esta tierra se muevan, hermanos, ningún millonario, ningún hombre que, bueno, que crea de que no va a tener que dar cuentas a Dios, todos van a tener que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de cuentas? Van a dar cuenta de sus migajas, de sus pobrezas, de sus avaricias, van a dar cuenta de sus pecados. Por ejemplo, el hombre de Lucas otra vez dice: y murió también el rico y fue sepultado. Ahí vemos la diferencia del uno y del otro. Así que dejemos de andar, hermanos, quejándonos. Dejémonos, cuando hay situaciones que no las resuelve el Señor, alabemos a Dios. Cuando hay situaciones que no responde Dios, hagámoslas de Job. Job dijo: aunque me matare, en él esperaré. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hagámoslas de Job. Pero ahí estamos nosotros perdiendo energía, perdiendo el gozo, perdiendo el disfrute de la vida espiritual por las insatisfacciones, por las dudas, porque ¿cómo es esto que Dios permite bendiciones a estos y a nosotros bueno, que vivimos en santidad, que vivimos para Dios? ¿Cómo es esto? Ahí hay un conflicto en este hombre. Pero como este hombre lo que representa es la actitud, es decir, este salmista lo que representa es la conducta o la actitud de los creyentes insatisfechos, de los creyentes que siempre están quejándose, de los creyentes que siempre estamos diciendo ¿por qué? De los creyentes que siempre estamos diciendo es que esto no debía haberme pasado a mí. De los creyentes que siempre estamos diciendo: si es que yo soy de Dios, si es que yo voy a la iglesia. Los creyentes que siempre están diciendo es que yo soy un servidor, pero ¿cómo puede ser que me esté sucediendo esto y al otro le está yendo bien? Acuérdese que aquel, como dice la misma palabra, aquel que no es de Dios es como el cerdo que se está engordando para el matadero. Es decir, pero nosotros no nos están engordando para el matadero. El día que usted se muera o el día que viene Cristo, ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. ¿Damos un amén, iglesia? ¿Cuántos creen esa verdad? Entonces, el punto de esta mañana es que dejemos de estar quejándonos, que dejemos de estar insatisfechos por las circunstancias que nos toca pasar. Alabemos a Dios. Es lo que dice Santiago: ¿está alguno enfermo? Cante alabanza. Así dice, cante alabanza. O sea, en lugar de ponerse a quejarse y a resentirse y a reclamar, porque hay gente reclamadora de los creyentes, reclamadora de Dios, y le dicen: ¿por qué Dios? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me sacas adelante? ¿Por qué no me resuelves? Usted ve, en la Biblia vamos a encontrar mucho, hermanos, que aprender. Por ejemplo, dice Santiago que debemos, dice, de alabar a Dios. También dice cuando nos hallemos
en las diversas pruebas. Qué interesante, ¿verdad? Porque, pues sí, esto como que no lo podemos asimilar nosotros. No lo podemos asimilar. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? Bueno, aquí dice que tengamos gozo cuando nos encontremos en las diversas, en lugar de quejarnos, en lugar de estar reclamando, en lugar de estar diciéndole por qué. Mire, hermano, eso es una actitud que debemos nosotros corregirla. Nunca le preguntemos a Dios por qué. Nunca le digamos a Dios por qué. Nunca lo hagamos porque Él sabe. Él sabe por qué lo está haciendo. Él sabe. En el caso de Job, fíjese que ahí, por ejemplo, en el trasfondo de todo el libro de Job, yo lo he dicho en alguna oportunidad, y es lo siguiente. Aparte de cualquier otro enfoque que podemos nosotros rescatar del libro de Job, el problema de Job era de que Job se sentía justo. Él se jactaba de su justicia. Y eso era malo para Job. Ninguno de nosotros podemos jactarnos. Él se jactaba de lo santo que él era. Yo soy justo yo soy mano para el cojo, para el manco, yo soy pie para el cojo, yo soy ojo para el ciego. Él se jactaba. Dicho de otra manera, Job necesitaba que lo metieran a la licuadora para que después él dijera, de oídas te había oído. ¿Qué quiere decir eso? Que el propósito de la prueba de Job, en cierto sentido, era que Dios quería corregirles la plana. Entonces por eso no hay que estarnos quejando. Si usted está aguantando, es que le están corrigiendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si está cayendo y le está doliendo, es que lo están ahormando, lo están arreglando. No. Entonces, en ese sentido, por eso Santiago aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Mas la que tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. O sea que las pruebas, las dificultades, que son las que nosotros no queremos, que son las que nosotros no las aceptamos, que son las que nosotros decimos, no, es que yo soy cristiano, yo no quiero que me pase nada. ¿Cómo puede ser que me va a pasar nada? Yo soy cristiano y tengo que tener todas las bendiciones porque mi Dios es mi Dios y Él es el dueño de todo lo bueno. Y yo no me debe de faltar nada. No puede, no concibo, dice el creyente, que yo esté enfermo. No concibo que a mí me falte esto. Todo las inconveniencias en las cuales nos vamos a ver envueltos, tiene siempre un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo que dice acá Santiago, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Es decir, todas esas situaciones
no están fuera del control de Dios. Entonces aquí el salmista del 73, Salmo 73, estaba insatisfecho, quejándose. ¿Cómo es esto que los impíos viven bien, que viven gordos, que no les falta nada, que no tienen tristeza? Y yo que vivo en comunión, y yo que vivo con todas estas y las limitantes son muchas, pero dice, pero tan torpe era yo, dice, tan torpe. Es que, hermano, cuando no nos controlamos, cuando no nos ubicamos nosotros, cuando no nos ubicamos, cometemos errores. Tan torpe era yo, dice, y era como el animal. Era como el animal que no entendía. Es que a veces se le cierra a uno, hermanos, la cabeza. Se nos cierra el corazón para no entender las cosas que son fáciles de entender y deben de entenderse por la fe. En este caso, imagínense, él dice, por último, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí a fin de ellos, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento, los harás caer como ha sido asolado de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Verso 19, verso 20, como sueños del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y dice, se llenó de amargura mi alma. Mire qué creyente amargado. Y mi corazón sentía punzadas. Mire qué creyente preocupado porque aquel anda un buen carro, porque aquel anda vive en una buena casa, ¿verdad? Eran punzadas que sentía yo, dice, sentía punzada. Tan torpe era, verso 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Qué precioso, ¿verdad? Y después me recibirás en gloria. Es decir, hasta por ahí entendió él toda la bendición que había para él. Me recibirás en gloria. Y después dice, ¿a quién tengo? Verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti no quiero nada. Damos un amén, regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y fuera de ti no quiero nada. Con Él lo tenemos todo. Así que usted camine recto, camine positivo. Así que nosotros no proclamemos desgracia. Nosotros no andemos hablando miserias. Caminemos como gente bendecida. Damos un amén. Caminemos como reyes. Eso es lo que dice Pablo, o dice Santiago, o dice Pedro. Nosotros somos un pueblo especial, un pueblo santo, pueblo santo. Real sacerdocio, pueblo adquirido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Camine como príncipe. Y usted está viendo las glorias de este mundo. Y usted está viendo las opulencias de este mundo, las grandezas de este mundo. Todo lo de este mundo, dice el apóstol Pedro, perecerá.
Todo. Que se oiga un amén. Todo lo de este mundo perecerá. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todo. No hay nada de este mundo que, hermanos, pueda prevalecer. Todo se acabará, todo. Las grandes ciudades, las grandes torres que usted ve en las grandes naciones, los grandes imperios, las grandes riquezas, las grandes proyecciones, todos los elementos arderán como estopa, dice Pedro. Todo, y ahí se irán todos los arrogantes, pero los santos, hermanos, los santos pasarán a la presencia del Dios de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Los santos, usted y yo, nosotros tenemos las promesas no de hombres, tenemos las promesas de Dios. Entonces, en este caso, todas las cosas perecerán, todo. Dice el Apocalipsis que Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿por qué estar quejándonos y por qué estar envidiando y por qué estar insatisfechos y por qué estar, hermanos, amargándonos la vida si somos las gentes más bendecidas que podemos haber en este mundo? ¿Por qué entonces tan torpe era yo? Dice que era como un animal. Y ahora dice, ¿a quién ahora él entiende? Dice, ¿a quién es que me debe nosotros? Entendamos que a quien tenemos nosotros en el cielo es a Dios, lo tenemos todo. Damos un amén. Media vez usted llegue a comprender, bueno, si aquí usted no tiene nada, si usted aquí pues no tiene nada de lo que tal vez usted quisiera tener. Pero dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? A Dios, dice, y fuera de Él no quiero nada. Exacto, fuera de Él no queremos nada, porque fuera de Él nada es estable. Fuera de Él todo perecerá. Fuera de Él no hay nada que prevalezca. Entonces, para finalizar esta mañana, lo que necesitamos es, hermanos, afincarnos siempre en la fe. Porque este salmista lo que perdió, lo que le falló a él fue la fe. ¿Verdad? Lo que le falló a él fue la fe, porque cuando uno le empieza a fallar la fe, empieza a ver con estos ojos. Y nosotros tenemos, como dije hace un momento, que ver con los ojos espirituales. Entonces él empezó a ver, le falló la fe, que se quedó viendo a través de lo natural. Él dejó de ver a través de lo espiritual. Pero menos mal que por eso es bueno congregarse, ¿verdad? Porque aquí dice, entrando yo al santuario, quiere decir, viniendo yo a la iglesia, el Señor me habló. Damos un amén. Viniendo yo a la iglesia, lo parafrasearíamos de esa manera, viniendo a la iglesia el Señor me habló y me hizo ver el fin de los impíos y la bendición para los santos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero entrando yo al templo, dice, al santuario, me di cuenta de la grandeza de Dios y del amor de Dios para con nuestra vida. Así que mantengámonos siempre en la fe para que no entremos, hermanos, en las insatisfacciones de la vida. Mantengámonos siempre en la fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Cuando estemos siempre en la fe, que hay problemas, yo tengo fe, que no estoy solo.
Que hay esta dificultad, está bien, ahí está esa dificultad, pero no estoy solo. Esa fe es la que tiene que a ti te está llevando la corriente por diferentes circunstancias. Yo tengo fe que por qué a ti te está sucediendo esto y al otro que no tiene ningún temor a Dios le está yendo bien, pero al final a ese le irá mal y Dios me bendecirá a mí. Fe es lo que necesitamos. El salmista había perdido la fe, pero qué bueno que siempre, hermanos, Dios nos permite rectificar los errores que cometemos como humanos, ¿verdad? Esta mañana el consejo es sencillo. Vamos a pedir a los hermanos las insatisfacciones de los creyentes, insatisfechos por las situaciones que suceden. Que Dios nos ayude, que no repitamos la historia del Salmo 73, que corrijamos nosotros, que podamos nosotros mantenernos sólidos, confiados en la verdad inalterable de nuestro Dios. Esta mañana es una buena mañana. Yo le preguntaría cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades, cuál es el juego de la prueba que está pasando. Hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas, gozaos, porque la prueba produce paciencia y la paciencia nos lleva a la perfección. No se preocupe, usted y yo lo tenemos todo. Usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo no somos gente común. Nosotros somos un pueblo amado nada menos por el Dios de la gloria.